Cada uno de ustedes. Amén. Amén. Buenas noches a todo aquel que nos mira a través de las redes, a todo aquel que nos va a estar mirando a través del internet, ¿verdad? Que cuando escuchen esta palabra sea de bendición en sus vidas y que penetre en lo más profundo de nuestras almas. En esta noche vamos a comenzar con un salmo y de ahí vamos a ir directamente a una oración, ¿verdad? Esta noche vamos a leer la palabra en Salmos 103 y va a ser nada más del 1 al 5. Cuando lo tengan me contestan con un amén, por favor. ¿Cuál es? Amén. Salmos 1, 5. Salmos 103 del 1 al 5. Amén. ¿Salmo o salmo? Salmo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacía de bien tu boca, de modo que rejuvenezca como el águila. Amén. Como dice su palabra, ¿verdad? Bendice, alma mía. Y yo le digo, Señor, que mi alma te bendiga. Seamos bendecidos por tu santo nombre. Tú eres, Padre, el único que perdona todo. Tú eres, Padre, el único que sana todas nuestras heridas. Tú eres, Señor, el único que rescata. Tú eres el único que tiene misericordia de nosotros. El que llena nuestra boca de bendiciones. El que nos renueva y nos hace nuevos. Como dice su palabra, en él rejuvenezcas. Eso es que Él nos haga nuevas personas. Él renueve nuestro ser interior. Él nos renueva como las águilas. Sí, amén. Aleluya. A veces leemos la Biblia, a veces leemos su palabra y a veces no la entendemos, ¿verdad? Y yo cuando leo y la vuelvo a leer otra vez, no me escribo mis notas, porque digo, Señor, no entiendo, pero enséñame tú qué es lo que significa o qué es lo que quiere decir cada una de tus palabras, ¿verdad? Porque a veces no entendemos y solamente leemos por leer. Pero cuando Él nos pone a comer de su palabra, Él nos empieza a llenar y nos da el entendimiento de lo que sus palabras quieren decir, ¿verdad? Así que venimos delante de Él, ¿verdad? En una oración y dándole a Él toda la honra y toda la gloria, que Él siga haciendo las maravillas que Él está haciendo en nuestras vidas. Padre, venimos delante de tu presencia, Padre, a darte gracias, Señor. Una vez más, Señor, venimos delante de ti, Padre Santo, a darte a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, Padre. Si en este día, Señor, no nos hemos parado, Señor, un momento, Padre. Si en este día, Señor, lo primero que debíamos haber hecho es darte a ti honra y darte a ti gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, durante la semana. Gracias, Señor, porque nos has mantenido de pie. Gracias, Señor, por un día más, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que lo primero, Señor, que Él hacía, Señor, era ir y buscar, Señor, ir a ese monte, Señor, a darte a ti gracias, Señor, a darte a ti la honra, a darte a ti la gloria, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes misericordia, Señor, todavía de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada una de tus bendiciones, Padre. A veces, Señor, no nos tomamos el momento, no te damos a ti el momento, Padre, que tú necesitas, Señor, para que tú, Señor, te sigas glorificando, Padre Santo. No nos tomamos, Señor, ese momento
momentos, Señor, esos 5 minutos, Padre, esos 10 minutos, Señor, para darte a ti toda la honra y toda la gloria, Padre, para darte a ti gracias, Señor, porque por tu misericordia, Padre, estamos todavía parados, Señor, estamos todavía, Señor, siguiendo, Padre, adelante, Señor, y no nos hemos cansado, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú suples, sigues supliendo nuestras necesidades, Señor. Como dice tu palabra, Señor, tú eres el único que sana, Padre. Tú eres el único que libera, Padre Santo. Cuando estamos en ese hoyo, Padre Santo, que miramos, Señor, que sentimos que no hay salida, Padre, tú extiendes tu mano de poder, Señor. Tú eres el que nos saca, Padre Santo, de ese hoyo, Padre Santo. Vengo delante de tu presencia, Padre, en una misma oración, Señor, en un mismo clamor, Padre, unidos, Padre, como tu pueblo, unidos, Padre, con un mismo propósito, Señor, de alabar y de glorificar tu santo nombre, Padre, y de darte a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, Padre, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Alfa y el Omega, Padre Santo. Tú eres el Rey de reyes, el Todopoderoso, Padre, el que para ti, Señor, no hay nada imposible, Señor. Mira, Padre Santo, todo aquel, Señor, mira por su necesidad, Señor, mira por su oración, Padre. Me uno a ellos, Padre, en oración, Padre Santo. Mira por todos los jóvenes, Padre. Mira porque esos jóvenes están siendo atacados de una manera de otra, Padre. En esas drogas, Padre Santo, el enemigo los está atacando, Padre. Y ellos se están refugiando en otras cosas, Padre. Ellos están buscando ese amor que les hace falta, Señor, en esas drogas, en ese alcohol, Señor. Pero así como ellos buscan ese refugio, Padre, pon, Señor, pon a tus guerreros, Padre. Levanta tus hijos, Padre, levanta tus soldados, Padre, que lleven esa palabra, Señor, para que seas tú, Señor, tu refugio, Padre, para que seas tú, Señor, ese, Padre, el que da esa paz, el que da ese gozo en ese corazón, Padre Santo. Mira, Señor, por todo aquel, Padre Santo, que todavía está en esa cama, Señor, toda la semana, Padre, venimos con el mismo clamor, Padre, venimos con esa oración, Señor, que tú sanes, Padre, que tú, Señor, levantes, Padre, a ese que está en esa cama, Señor, que seas tú, Señor, hablando en sus corazones, Padre. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, de todo aquel, Señor, que se ha retirado de tu camino, Padre. Que tu palabra, Señor, llegue a esos huesos, estremece esos huesos, Padre. Que seas tú, Señor, hablando, Padre, a sus vidas, a sus almas, Padre Santo. Derrama de tu bendición, derrama de tu gloria, Padre. Como dice tu alabanza, Señor, como ese río de agua viva, Señor. No te vemos, no te podemos tocar, pero te sentimos, Señor, muy dentro de nuestro ser, Señor. Como esos ríos, Padre. Pon esa fuente, Padre, en cada uno de mis hermanos, que brote, Padre, esa alabanza, Señor. Que brote, Padre, muy dentro de ellos, Padre. Que ellos te sientan, Señor. Paséate, Padre Santo. Levanta tu pueblo, Padre, que no se quede dormido, Señor. Enséñanos, Padre, a clamar, Señor. Tú eres más que bueno, Padre. ¿Qué más podemos pedirte, Padre? Si estamos aquí de pie, estamos respirando, Padre, te estamos alabando. Podemos levantar nuestras manos, Padre. Podemos mover nuestros pies para danzar y glorificar tu santo nombre, Padre. Podemos abrir nuestra boca, Padre, para darte a ti gracias y darte a ti toda la honra que tú te mereces, Padre Santo. No permitas que nuestra boca, Padre, se quede callada, Señor. Como dice tu palabra, Señor, lámpara eres a nuestros pies, Señor. Tú eres, Padre Santo, la luz, Señor. Tú eres, Padre, el que nos lleva en ese camino, Padre Santo. Este camino no es fácil, Señor, pero contigo, Señor, somos más que vencedores, Padre. No permitas, Padre Santo, que solamente vengamos, Señor, a calentar las sillas, Padre, sino que vengamos, Padre, con ese corazón dispuesto, Padre, con ese corazón agradecido, Señor, con ese corazón, Padre, que está buscando esa palabra, Señor, para seguir otro día, Señor, adelante, Padre Santo, porque tú sabes, Señor, por lo que cada uno de nosotros pasamos, Padre. Tú sabes, Señor, tú nos conoces, a ti no te podemos mentir, Señor, mas tú, Señor, tienes gloria, tu gloria, Padre, tu gloria, Señor. Hay poder en tu palabra, hay poder en tu sangre, hay poder, Señor, ese poder, Padre, que solamente tú, Señor,
Eres digno, Señor. A ti, Señor, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Oh, Padre Santo, llena tu pueblo, Señor. Llena, Padre, a todo aquel, Señor, que viene sediento, Padre. Llena todo aquel poder. Tu palabra es poder, Señor. No sé por qué pusiste esa palabra en mi boca, Padre, pero hay poder en tu palabra. Hay poder en tu sangre. La sangre de Cristo que nos limpia. La sangre de Cristo, Padre, que tú derramaste, Señor, y perdonaste nuestros pecados, Señor. Oh, Señor, hay poder, Padre Santo. A ti, Señor, te doy honra y gloria. A ti, Señor, solamente a ti, Padre. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre Santo, more, Padre. Tu Espíritu Santo que se glorifique hoy en esta noche, Padre. Oh, Señor, que no nos vayamos, Señor, como venimos, Señor. Que esta palabra, Señor, se quede, Padre, grabada en nuestros corazones, Padre. Que esta palabra, Señor, sea para levantar, sea para restaurar, sea, Señor, para fortalecer, Señor. Aquí te damos la honra y la gloria, Padre. Que tú sigas bendiciendo grandemente a tu pueblo. Bendice a los hermanos de la alabanza, Señor. Bendice al hermano que trae la palabra, Señor. Bendice a estos pequeños, Padre Santo. Bendice grandemente, Señor, a tu pueblo, Padre. Que nuestra boca no se cierre, Padre. Que nuestra boca, Señor, se abra. Abre esas bocas, Padre, para que puedan darte gracias, Padre. Abre esas bocas, Señor, para que puedan alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Oh, Santo poderoso de Israel, Señor. Tú eres el alfa y el omega, Padre. Tú eres el alfa y el omega, Señor. Bendice grandemente, Padre Santo. Bendice, Señor, bendice, Padre. Aquí te damos la honra y la gloria, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias por tener misericordia de mi familia. Gracias por tener misericordia, Padre Santo, de todo aquel que está aquí presente. De todo aquel, Padre, que está a través de estas redes, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Dale esas fuerzas y esas fortalezas, Señor, para seguir adelante, Señor. Para seguir mirando, Señor, lo que tú estás haciendo. Para que tú, Señor, te sigas glorificando en esas vidas, Padre Santo. Oh, Señor, sin ti no somos nada, Padre, pero contigo somos más que vencedores. Contigo, Padre, todo lo podemos en tu palabra. Todo lo podemos contigo, Señor. Te damos gracias, Santo de Israel. Gracias, Padre, gracias. Una vez más, hay poder en tu palabra, Señor. Alabado sea, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. El tiempo a los hermanos de la alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, amén. Amén. Le doy gracias al Señor por permitirme estar un día más en esta casa de oración, amén. Aleluya. Bendigo la vida de cada uno de ustedes por el gran esfuerzo que hacen para estar en este lugar adorando a Dios. Pienso que pues, a Dios le agrada eso, hermano, porque no es fácil llegar cansado del trabajo y pues saber que tenemos que venir aquí, pero sabemos que es necesario estar aquí, hermanos, para que nuestra alma sea alimentada y nuestro espíritu con su palabra y con alabanza a Dios, amén. Amén. En esta noche vamos a entonar unos cantos de júbilo, amén. Amén. ¿Cuántos son libres para alabar a Dios? Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar nuestra alabanza de júbilo, vamos a de hecho iniciar con esa alabanza que dice libre, yo soy libre, amén. Gloria a Dios. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, bien hermano, para cantar, para danzar, para gozar. Libre,
soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para cantar, para cantar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. Ha llegado el momento de alabar tu nombre, de cantar tu nombre, Jesucristo, eres el Rey. Ha llegado el momento de alabar tu nombre, de cantar tu nombre, Jesucristo, eres el Rey. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Sanamente, todo el tiempo, justo a tiempo, me salvó y yo le alabaré. Desde el mismo día ayer, te alabaremos. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Para mi cuerpo, loco evidente, junto a tiempo, te salvó y yo le alabaré. Desde el mismo día ayer, le alabaremos. Mira lo que hizo Dios. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, perderá la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, perderá la batalla. Victoria, la victoria mía es. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Como río de agua viva, río de agua viva, y el para mi eterna. Hay un gozo que no puedo parar. 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, que salgan para mi eterna. Cristo está muerto, Él está vivo. Cristo está muerto, Él está vivo. Cristo está muerto, Él está vivo. Yo siento en mis manos, yo siento en mi fe, yo siento en todo mi ser. Cristo está muerto, Él está vivo. Cristo está muerto, Él está vivo. Cristo está muerto, Él está vivo. Yo siento en mis manos, yo siento en mi fe, yo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La unción está sobre mi sobre el cielo, pero la tengo, la tengo, sí, la tengo, la tengo, sí, la tengo. La unción está sobre mi gloria, Dios, yo te la tengo. Canta y amaneció, canta tu Creador, canta y amaneció, canta tu Creador, gózate, porque Él reina, Él vive, Él reina.
reina, damos al Padre Dios. Canta tu creador, pero damos al Padre Dios. Canta tu creador, gózate, porque es reina, revive, es reina. Hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar. Como morir en la guarida, murió en la guarida, esta capa la vida eterna. Victoria, la victoria, mira, victoria, la victoria, mira. Y mantengo mi paz, pelea la batalla, victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y mantengo mi paz, pelea la batalla, victoria, la victoria mía Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Como ya le cantamos júbilo al Señor, amén. Vamos a entonar las alabanzas y la oración. Amén. Y lo vamos a ir a sellar esta noche que su Santo Espíritu esté en este lugar. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. ¡Muévete en mí! ¡Muévete en mí! ¡Muévete en mí! Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu corazón. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios mío, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe de ti. Santo eres tú. Santo, 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 aleluya. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe de ti. Dígame al Señor que alabo, Señor. Y alabo, Señor, lo alabo, porque tú eres Dios para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia, me dice.
levantaré mi alma a ti, oh Dios. Levantaré mi alma, oh Dios mío. En ti confío, siento soy sola y a pesar del enemigo, tengo paz. A ti, oh Dios, levantaré mi alma a ti, oh Dios. Levantaré mi alma, oh Dios mío. En ti confío, siento cuando sola y a pesar del enemigo, tengo paz. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que me ha permitido, mejor dicho, de llevar este servicio de alabanza. Amén. Que todo lo que se hace aquí sea para la gloria y la honra de Él. Amén. Porque nosotros no somos nadie, porque dice su palabra que Él no puede compartir su gloria con nadie. Amén. Así que si lo venimos a parar aquí con idea de gloriarlo, que Dios los libre mejor. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno y el tiempo a quien corresponde. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor en esta noche, amén, porque Él es bueno. Amén. Él se hace sentir, amén, cuando venimos a buscar su presencia. Amén. Aleluya. Él no es el invitado, hermanos. Él es el dueño de todo. Amén. Aleluya. Aleluya. Él está aquí. Antes que nosotros lleguemos, Él está aquí. Amén. Alabe al Señor, porque Él es bueno. Aleluya. Poderoso Dios. Bendito. Damos gracias al Señor por la vida de nuestros hermanos músicos. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Sí, Aleluya. amén. Como bendecimos la vida de cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite tener en nuestros medios a nuestra hermana Judith. Aleluya. Dios bendiga Gloria a esta Dios. familia, Dios bendiga cada una de sus familias, hermanos. Amén. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Amén. San Juan 14, del 1 al 3. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego vamos a estar regresando al libro de Primero de Reyes, capítulo 19. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Betty. Amén. Amén.
Vamos a las Sagradas Escrituras, capítulo 14 del Evangelio de San Juan, verso 1 al 3. Mire lo que dice. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos ahora juntos al primer libro de Reyes, capítulo 19. Amén. Dice su palabra. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dio Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi
ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Aleluya. Oremos al Señor, hermanos. Señor y Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia en este momento, Señor, disponiendo nuestro corazón y nuestra mente para recibir el mensaje de tu palabra. Padre, por tu parte te ruego que tomes este lugar, que ungas mis labios, oh Dios, y que bendigas a tu pueblo. Bendícenos, oh Dios, por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Bendecimos, felicitamos y agradecemos a nuestros hermanos y amistades que nos sintonizan por Facebook. Deseamos que la bendición del Todopoderoso derrame sobre cada uno de ustedes en esta noche por medio del mensaje de su palabra. Aleluya. Aleluya. La escritura que acabamos de leer, hermanos, son escrituras muy conocidas. Muchos de ustedes se las saben de memoria. Y son mensajes que se han predicado, como diría un amigo evangelista, es un terreno muy trillado. Predicar en estas escrituras, hermano, no es algo nuevo. Es un mensaje que Dios ha traído a todas las generaciones, en todos los tiempos, pero tenemos que tener cuidado y no nos pase como aquellos que fueron al cine. Y cuando comenzó la película, hermano, cuando estaba a punto de comenzar la película, salió un león, hermanos, e hizo su rugido y su ademán. Y el amigo que no estaba muy acostumbrado a ir al cine, le dijo, no, la última vez que vinimos, la misma nos enseñaron, la misma película nos dieron. Le dice el otro, no, ese león siempre sale antes que comience la película. Así es, hermanos, que esperamos que el mensaje del Señor sea fresco para nosotros en esta noche. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque el Señor es bueno y Él nunca se equivoca. Amén. Los hombres nos equivocamos a cada momento, pero Dios es perfecto. Amén. Amén. Y Él sabe de qué nosotros estamos necesitados. Ahora, en esta noche, el tema, hermanos, de esta predicación, cuidado con la depresión. Fíjense que la depresión es un estado muy bajo de ánimo, un estado muy desagradable, por cierto, aunque para la gloria de Dios nunca recuerdo haber padecido de esto, a menos que haya sido en mis años de adolescencia, y no voy a decir, porque ya no me acuerdo. Pero la verdad es, hermanos, que puede ser un problema común hoy en día, y especialmente después o durante estos tiempos que nos ha tocado vivir. La gente se preocupa, hermanos, especialmente aquellos que no tienen empleo. A veces nosotros estamos tan ocupados que no nos detenemos a pensar en que hay otras personas que no tienen empleo, hermanos, y están mal económicamente. El otro día miraba en las noticias una joven que estaba llorando y decía, yo tengo 3 hijos, soy madre soltera y este es el 4º mes que no tengo para pagar la renta. Y dice, y estaba a punto de claudicar la ley esta que habían pasado, que por cierto creo que fue extendida con sus respectivas cláusulas y todo eso, porque es una cadena, hermanos. Tanto tiene problema el que no puede pagar la renta como el que no recibe el pago de la renta para poder pagar su mortgage. Entonces, son problemas serios para muchas personas. Algunos tenemos problemas serios porque estamos trabajando demasiado. Amén. Especialmente si estuvimos algunos días fuera de operaciones, los trabajos se acumulan.
Y ese puede ser otro problema. Tenemos que tener cuidado con todas estas cosas, hermano. Ya ese tema ya lo tocamos hace algún tiempo, acerca de el sobrepeso, el sobre ocuparnos o trabajar demasiado. Y se trataba del hermano de Jacob, Esaú. Se fue y se cansó tanto, hermanos, que cuando llegó a su casa tuvo por poco la gran bendición, la bendición de ser el unigénito, amén, de su padre, de ser el que recibiría la bendición principal de parte de su padre, por medio de su padre, parte de Dios, porque se cansó demasiado. Cuidado con eso. Pero esta noche vamos a hablar acerca de lo que le preocupaba ya en aquel tiempo a nuestro Señor. Mire, nuestro Señor nunca descuidó detalle. Él tomaba en cuenta todo. Y en esta ocasión les habla a sus discípulos, aquellos que ya le habían escuchado varias veces decir: se me ha llegado el tiempo de terminar mi ministerio en esta tierra. Llegará el momento en que yo ya no voy a estar con ustedes. Y veía, me imagino, los rostros de aquellos cada vez que se acercaban. Podía ver en ellos la tristeza, la preocupación, el desánimo en algunos, de saber que su maestro un día de esto ya no iba a estar en medio de ellos. Entonces se acerca y les dice: no se preocupe su corazón. Le dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo sé que ustedes creen en Dios, y así como creen en Dios, por favor crean en mí, porque en la casa de mi Padre hay un lugar para cada uno de ustedes. Y si así no fuera, dice el Señor, yo se los hubiera hecho saber. Dice: entonces, si me voy, pues voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también un día estén conmigo. Y hace hincapié en esta gran noticia, hermanos, repitiéndole, dice: si yo me fuere, voy a prepararles un lugar. Entonces, cuando me vaya, no se preocupen, porque no me voy para siempre. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Gloria al Señor. Amén. Y esa promesa, hermanos, es para nosotros hoy en día. Han pasado los años, han pasado los siglos, pero el Señor no miente. Amén. Así. Amén. La palabra de Dios se cumple, hermano. Y esta fue palabra del Señor antes de irse de esa tierra. Ahora, ¿qué pruebas tenemos? Porque la gente dice: bueno, nadie ha visto a Dios. ¿Quién ha muerto y ha regresado? Dice la gente: ¿cuándo han visto que alguien viene y cuándo han visto que esto suceda? Pero yo debo recordarles, hermanos, que lo mismo sucedió en el tiempo de Noé. El hombre se le fue encargado predicar el mensaje de salvación y al mismo tiempo construir un arca. Un trabajo muy duro, hermanos. Y aparte debía de exponerse a las burlas de la gente. Aquel hombre en el desierto construyendo una embarcación en un lugar seco, donde lo que menos había es agua. ¿Quién ocupa una embarcación en el desierto, hermanos? Sin embargo, él le creyó a Dios e hizo su trabajo como el Señor se lo había pedido. Y predicó la palabra también, predicó el mensaje, mas nadie quiso escuchar. Así es que el Señor en cierta ocasión dijo que el tiempo en que Él vendría por nosotros sería parecido a ese tiempo. Y hubo mucha incredulidad, había mucha maldad e incredulidad. Y lo mismo está pasando hoy en día. La palabra se predica, hermanos, por todos los medios y la gente no quiere escuchar. Ahora, la buena noticia para nosotros es, hermanos, que en el antiguo tiempo hubieron hombres que se atrevieron a creerle a Dios y vieron la gloria de Dios y glorificaron el nombre del Señor y pusieron el nombre de Dios en alto. Sin embargo, no dejaron de ser hombres, no dejaron de ser humanos y cometieron errores. Pero aún cometiendo errores, el Señor nos enseña de que Él es
quien cumple sus promesas. Amén. Él es el que cumple, hermano, o permite que en nosotros se cumpla la profecía que Él nos ha dado para cada uno y para cada familia. Entonces, tenemos como ejemplo en esta noche a Elías, a un hombre a quien Santiago, ya en el Nuevo Testamento, usa como ejemplo para hablar acerca del poder de la oración, por cierto. Él dice que Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, él no era un hombre, un superhombre, él no era un hombre extraordinario. Lo que pasaba es que él había creído en la palabra de Dios. Dios le había prometido, hermanos, que él no vería muerte. Dios le había prometido que él sería levantado, él sería arrebatado, y él se atrevió a creerle a Dios. Ahí está, hermanos, la bendición para cada uno de nosotros. Porque el problema más grande que podemos tener hoy en día, o que podemos ver en las iglesias hoy en día, hermanos, es que lo que la gente menos piensa, en lo que menos la gente medita, es en ese acto tan glorioso, el cual esperamos nosotros como promesa de Dios. Y el Señor nos ha prometido, hermanos, que hay una generación en medio de nosotros que no verá la muerte, que será levantado con poder y gloria, que será levantado y reunido con Él en la nube. Aleluya. Aleluya. Pero hermanos, vemos los cristianos hoy en día viviendo como si eso fuera mentira, viviendo como si esto, hermanos, como si desconociéramos esto. Conocemos la palabra, la estudiamos, la predicamos, la enseñamos, la estudiamos, hermanos, pero parece que se nos olvida. Mire, nosotros esperamos esa gran bendición, el hecho de que un día vamos a ser beneficiados de algo que tanto desearon los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor, hermanos, murieron deseando ver al Señor venir por ellos. Ellos habían creído tanto en esa promesa, hermanos, que vivieron entregados al Señor. Sus últimos años, y después de que el Señor subió a los cielos, entregaron su vida al ministerio, hermanos, de tal manera que todos, o la mayoría, fueron fieles testigos del Señor. Amén. La palabra testigo, hermanos, en el original significa mártir, y todos ellos fueron mártires. Aún Juan, a aquel, hermanos, que estuvo expuesto al castigo al extremo, él creyó en el Señor, y a él le fue dada la bendición de hablarnos acerca de los últimos tiempos. Pero entonces, hermanos, hablemos de Elías, de aquel que fue, a quien dice Santiago, que fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, en otras palabras, un hombre, hermanos, que tenía las mismas debilidades que nosotros podemos tener. Simplemente él le creyó a Dios y no cayó, hermanos, en las tentaciones. Y Dios le dio la victoria una y otra vez. Pero entonces, hermanos, ¿qué fue lo que ocasionó la depresión en este hombre? El Señor nos dice esta noche: no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Porque eso es nocivo, hermanos, para el ser humano. El miedo excesivo, el temor, hermanos, enfermizo, es peligroso. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ese sentimiento se esconde en las personas. Y comenzamos a tener problemas, hermanos, de muchas naturalezas. Y no nos damos ni cuenta qué es lo que está pasando. Y a veces nos creemos más valientes que los demás, pero lo que nos mueve para sentirnos así, hermanos, es el mismo miedo, el temor, y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta?
porque no hemos venido delante de la presencia del Señor, hermano, muchas veces con un corazón humillado. Tal vez no lo suficiente para que el Señor nos muestre cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestro problema, cuál es nuestro temor, el cual Él nos pide que nos deshagamos. Hay personas que muestran este sentimiento, hermanos, de diferentes maneras. Sin embargo, este hombre, Elías, a quien Dios le había dado la victoria ante muchos profetas falsos, por cierto, pero que a cualquiera podían intimidar, eran muchos. Sin embargo, Dios le dio la victoria, hermanos, y él, podemos decir que tenía una vida que venía de victoria en victoria. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocasionó que este hombre se preocupara de tal manera? Mire, en nosotros, lo más común sería que nos descuidemos en la oración, que nos descuidemos en el estudio de la palabra, en la lectura de la palabra. Probablemente no la comprendamos, no la entendamos, como decía la hermana de primera plana. Pero es el Señor quien nos va a hablar por medio de ella. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que hacer las cosas en orden, tenemos que aprender a ser ordenados. Si vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, la vamos a hacer con un corazón humillado delante del Señor y orándole al Señor anticipadamente para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe por medio de ella. Entonces, hermanos, si descuidamos la oración, si descuidamos el estudio, la lectura de la palabra, vamos a terminar con problemas. No podemos darnos el lujo de descuidarnos, hermano. No podemos darnos el lujo de descuidarnos en estas áreas tan importantes de la vida, en la vida de un cristiano. Tenemos que aprender, hermanos, a sacar tiempo para esto. ¿Amén? El tiempo, hermanos, debe de ser bien distribuido, aún en momentos en los que andemos muy ocupados. Tenemos que tener tiempo para leer la palabra de Dios, para orar con el Señor, para ponernos en su mano, para buscar la presencia del Señor. Los alcohólicos anónimos tienen muchas escrituras en las paredes de sus recintos donde ellos se reúnen. Y uno de ellos es, hermanos, que dice: si faltas a tus sesiones, ellos no le llaman culto, le llaman sesiones. Si faltas a tus sesiones, no preguntes por qué recaes. O sea, ellos viven con una mentalidad de vivir día tras día, un día a la vez. Y cada vez que se paran en un lugar como este al frente de sus compañeros, le dan gracias a Dios por un día más de sobriedad, donde no han probado el alcohol. Y eso los mantiene ellos. Ahora, ese escrito, hermanos, que ellos usan en sus paredes, una inscripción que ellos tienen comúnmente en sus recintos, nos recuerda que si nosotros como hijos de Dios descuidamos estas cosas, si descuidamos la oración, si descuidamos la lectura de la palabra, hermanos, vamos a tener problemas. Y entonces nos podemos preguntar, pero nosotros mismos debemos conocer la respuesta. Entonces, ¿qué ocasionó que este hombre se preocupara tanto? Mire, dice la palabra, dice la historia, que él había peleado contra todos estos profetas y les había ganado la guerra. Los había aniquilado. Aquello había quedado, hermanos, él salió victorioso, triunfador, y estaba tratando de descansar. Solamente había pasado una noche. No pasaban todavía 24 horas cuando llegó la noticia. Llegó la noticia diciendo: dice la dueña de aquellos que tú mataste, que si mañana a estas horas
no te ha hecho como a uno de ellos, ella está dispuesta a entregar su vida a sus dioses. Este hombre se llenó, hermanos, de preocupación. Comenzó a ponerse nervioso. Comenzó a preocuparse de tal manera que dice que tomó a su criado, tomó a su ayudante, fue y lo dejó en un lugar seguro y él salió corriendo por el desierto. ¿Cómo explicamos esto? ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿En qué se descuidó? ¿Qué ocasionó que este hombre cayera en depresión? Las victorias, las mismas victorias que había tenido en su ministerio, en su vida, o sería que le faltó confianza en el Señor. Mire, hermanos, el enemigo es astuto y a veces, hermanos, nosotros creemos que la tenemos hecha. No, ya tanto tiempo yo usted cree. No, si yo también, no tan fácil. Cuidado, hermano. Cuidado, este hombre había tenido muchas victorias y muy grandes, hermanos, de parte de Dios. Y en este momentito, hermanos, desobedeció a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto nos habla, hermanos, de desagradar a Dios cuando no tenemos fe, cuando no confiamos en Él, cuando confiamos más en la palabra de otros, cuando creemos más a las noticias que vienen de afuera, cuando creemos más a la opinión de los demás. Corremos el riesgo. Hermanos, yo no sé quién de nosotros podría compararse con el gran profeta Elías. Pero mire la noticia en esta noche, hermanos. Aún este gran hombre titubeó. Él le falló a Dios. Desconfió, hermanos, del poder de Dios. Le acababa de dar la victoria. Una mujer lo hizo temblar. Salió huyendo. Salió huyendo. Pero, hermanos, nuevamente vemos la misericordia de Dios y el cumplimiento de los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros, de aquellos que de alguna manera hemos creído en el Señor. Porque si usted está aquí en esta noche, hermano, si usted está sintonizando esta predicación en esta noche, eso dice mucho. Usted ha creído en el Señor. Amén. Usted ha confiado en Él. Usted no está aquí porque no tiene otra cosa más que hacer. Hay personas que podrían estar haciendo más dinero ahorita, pero aquí están. ¿Por qué? Porque le han creído a Dios. Amén. Pero aún así, hermano, habiéndole creído a Dios, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo es astuto. Mire, él manda los dardos, él manda, hermanos, y no sabemos de dónde vienen, y muchas veces nos agarran desprevenidos. Yo me imagino que este hombre estaba extremadamente cansado, hermano. Pelear contra ese número de hombres, hermano, y ganarles no era tarea fácil. Realmente este hombre estaba cansado, tratando de descansar. En ese momentito le llega el dardo del enemigo, hermanos, y él no tiene ni tiempo de sacar el escudo. Sino que por el contrario, él se distrae. Y por un momento, hermanos, duda que el Señor lo guarde de la muerte en manos de esta mujer. Sale corriendo por el desierto. Cuando había corrido un día, encontró un árbol y ahí reposó. Ahí se descansó. Hermano, nadie está exento de fallarle al Señor, de titubear, hermanos, de flaquear. Por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos por los hermanos. Y no preocuparnos como hermanos, como de diente a labio, como para llamarle y nomás para decir, bueno, si otros no le llaman, por lo menos yo le llamo. Hermanos, más importante aún es la oración, la intercesión por aquellos que no vemos en los cultos, hermanos. Y lo primero que tiene que venir a nuestra mente, hermanos, y movidos por el corazón de Dios en nosotros, por el Espíritu de Dios que hay en nosotros, es el por qué esta persona no está aquí. A veces decimos despreciativamente, hermanos, no vino, ni llamó, ni me contó. Hermano, primero preguntémonos, ¿no será que yo estoy haciendo algo que
que desagrada a mi hermano? ¿No será que yo no me estoy dejando guiar por el Señor y estoy haciendo las cosas de manera incorrecta? ¿No será que por eso mi hermano no está aquí? Ahí deberíamos de comenzar, hermanos. Como hijos de Dios tenemos que pedir la guianza al Señor para saber actuar. Amén. Porque hay muchas razones. Y muchas veces, hermanos, nosotros, sin querer, como se dice comúnmente, ¿verdad?, podemos decir cosas que ofenden. Podemos expresarnos mal y la gente tal vez no es nuestra intención, hermanos, dañar el corazón de nuestros hermanos, pero a lo mejor se entendió mal aquello. Y especialmente cuando lo hacemos más de una vez. Tenemos que tener cuidado, hermanos, hasta en lo que hablamos en medio de la congregación, en medio de nosotros mismos. Y esto aplica también en los hogares, en la familia, hermano. A veces creemos que porque son nuestros hijos, no importa, les podemos hablar como querramos. Tienen sus sentimientos, hermanos. A veces creemos que, es mi papá, es mi mamá. Tiene que entender. Hermano, pensemos en algo muy importante. Tenemos que aprender a tratarnos, a tratar a los demás como nos gusta que nos traten. ¿Amén? Ahora, si a alguien le gusta que lo maltraten, pues no a todos les gusta eso. Así es, hermanos, que vamos a tener cuidado. Vamos a aprender, hermanos, a estar siempre del lado de Dios. Aún en la pareja, hermanos. Mire, las parejas son disparejas. Ese dicho yo creo que alguien lo comprobó ya, hermanos. Y por una razón. Hay veces que la hermana no tiene deseos, hermano, y de repente es que con lo que andan hablando y con lo que andan diciendo y que hermano, pero el hombre no, mija, no hagas caso a eso. Tú no estás ahí por los demás, tú estás ahí para alabar a Dios, tú estás ahí por lo que Dios ha hecho en ti. Aleluya. Y a veces es el hombre, o sea, no se sabe. Ahora, de una cosa estoy seguro, hermano, casi nunca, y digo casi nunca porque a lo mejor no conozco algunos casos, ¿verdad? Pero la mayoría de casos que conozco, uno es el que cae, uno es el que tiende a quererse quedar, hermano, pero el otro está ahí para echarle gasolina, aleluya, es decir, vámonos, mira, vámonos, preparémonos, vámonos, no nos podemos quedar, no hagas caso a eso, nunca nos ponemos de acuerdo en lo negativo, mire, para la gloria de Dios, eso solamente lo puede hacer Dios. Amén. Amén. Porque fácil sería que, no, mija, quedémonos a ver una película, ok, pues, tráete las palomitas, ¿ya? Fácil, ¿no? Es lo que el enemigo quiere. Ahora, Elías, el gran profeta de la historia de esta noche, hermanos, un gran hombre de Dios, un hombre que había glorificado al Señor, un hombre que había levantado el nombre de Dios en alto, llegó el momento en el cual se descuidó. Se descuidó, le falló a Dios. Y de repente se encontró, hermanos, como loco, desorientado, no sabía para dónde iba, no sabía ni lo que quería. Recuerde la historia. Dice que él corrió, hermanos, temiendo por su vida. ¿Qué quiere decir eso? Él tenía miedo que lo mataran, por eso se fue. Pero más adelante le dice al Señor, Señor, yo no soporto esta presión, mejor mátame. Eso es estar confundido, hermano. Sale corriendo para que no lo maten y ya quiere que lo maten. Ahora, el hombre supo a qué árbol se arrimó. Y eso es muy importante, hermano. Cuando nos encontramos en problemas, cuando nos encontramos en dificultades, tenemos que aprender a quién ir. Tenemos que aprender a conocer a dónde nos vamos a arrimar. ¿Sí? Que no vayan a salir y dicen, ay, usted a qué árbol se arrima, ¿eh? Tenemos que aprender, hermanos, a saber a qué árbol nos acercamos para recibir cobertura, para recibir protección, para poder, hermanos, descansar. Elías corrió y dice que encontró un enebro. Ese árbol, hermanos, tiene la particularidad de ser usado para carbón. En diferentes regiones, esto es en Europa.
En España hay una región donde sus instrumentos de trabajo, de campo especialmente, y en este caso serían también las espadas, son fundidas en fuego con carbón de negro. Dicen que hay algo especial en el calor que se obtiene del fuego del carbón de negro. Y es que los instrumentos son dóciles. Se conoce como acero dúctil. Algo dúctil es algo que puede usted doblar, que usted puede manipular sin que se quiebre. Porque cualquier metal, si es suficiente delgado, usted lo puede doblar, pero se quiebra o se queda doblado. Pues este metal que es preparado con este fuego tiene la particularidad de convertirse en acero dúctil. Usted lo puede doblar, hermanos. Acero dúctil es, para los que conocen de este asunto, lo que usan en las hojas de resorte de los camiones o de los troques, de los pickups. Unas bandas de metal que se atrincheran una con la otra, y cuando le ponen carga al camión o al pickup, estas mantienen el nivel. Si no, entonces la cama toparía en las llantas y tendría problemas, ya no podría caminar el carro. Ese es acero dúctil. Cuando usted le quita la carga, el carro vuelve a su normalidad. Elías encontró un enebro. Ahí, hermanos, descansó. Y ahí recibió la bendición de Dios. Ahí donde él había escogido ese lugar, hermanos, para descansar. Dice la palabra de Dios que llegó el ángel del Señor. Una nota para recordar a los estudiantes de teología: cuando en el Antiguo Testamento se habla del ángel del Señor, se está hablando de una teofanía concerniente al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Ok? Ahora, ¿quién llegó a auxiliar a Elías? Jesucristo. Le llevó comida, le llevó una torta, hermanos, y no vacía, sino que con sus respectivas carnitas. Le llevó un banquete, hermanos. Aquel hombre se despertó y me imagino que ni se acordaba que tenía que comer, pero al sentir el olorcito, hermanos, de aquella torta calientita, se acordó y dijo: ay, si yo ni he comido. Le dijo el Señor: come, levántate y come. El hombre comió, pero no se levantó enseguida y salió corriendo otra vez, hermanos. Volvió a dormirse. Estaba deprimido. Había caído, hermanos, en un estado de depresión, en un estado que no le permitía, hermanos, pensar adecuadamente. Ocupó que el Señor volviera nuevamente y le habla y le da las mismas palabras y le trae más comida. Ahora, el Señor, hermanos, no nos ha dejado hambrientos. El Señor nos ha dado su palabra. Este es el pan de vida. Este es el alimento que necesitamos para seguir adelante. Es la palabra de Dios, hermanos. El aliciente es la palabra de Dios, el que refresca nuestra alma, nuestro espíritu. Aleluya. Es la que nos enseña a seguir adelante. Es la que nos da la fuerza, hermanos, la energía para continuar en este camino en el cual ya estamos. Que, por cierto, no es todo color de rosas, hermano. Van a venir dardos del enemigo, de quien menos esperemos. Escuchaba consejos de un hermano acerca de las amistades y cómo hoy en día hay amistades que engañan. Dice: cuidado con aquellos que se parece que son tus mejores amigos. Y no lo quiero desanimar, hermano. Usted tiene que buscar sus amigos. Usted tiene que, ¿verdad?,
Ahora, vamos a evitar los grupitos aparte. Es que mire, solo usted y yo, ¿ok? Porque nosotros no sabemos nuestras cosas, ¿ya? Aquellos hay que se hablen ellos, ¿ya? Hermano, eso no es sano. Eso no es saludable para la congregación. Tenemos que aprender a tratarnos por igual. Amén. Sin acepción de personas. El Señor nos ve igual, hermano. El Señor nos ve a todos. No crea que dice, este se ve más bonito porque es el que habla de la palabra, o aquel porque es el que se la sabe de todas aquí, ¿verdad? No, hermanos. El Señor nos ve a todos por igual. Así tenemos que nosotros vernos a nosotros mismos. Amén. Amén. Entonces, hermano, Elías no se levantó a la primera. Estaba bien desanimado el hombre. A veces nosotros vamos y le sobamos la espalda. No, hermano, no haga caso, hombre. Mire, primero póngase a pensar de quién viene, pues, hombre. Mire, pues, sí. Hay gente que dice la palabra de Dios que el que no se haga como un niño no heredará el reino de los cielos, y lo agarran muy a pecho, hermano. Llegan a, hermanos, no hay que sacarlo de contexto, ¿verdad? Tenemos que educarnos en esa área, tenemos que crecer, hermano, ser cristianos maduros. A veces decimos, no, este hermano no aguanta nada y nunca va a echar raíces, hermano, y a veces con hacer eso nosotros estamos peor. Este hombre, hermano, se quedó otra vez dormido y el Señor llegó nuevamente. Levántese y coma, porque ahora sí le voy a decir sus verdades. Largo camino le espera, aleluya. Hermano, la noticia para nosotros es que debemos de aprender a comer de la palabra de Dios, aleluya. Hermanos, de indagar en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos espera todavía camino. No hemos llegado aún. No importa la edad, hermano, no importa la edad, es lo de menos. Sí, como dijo alguien, para morirse no tiene que tener 100 años. O sea, todos tenemos que hacer de esto una costumbre. El estudiar la palabra de Dios. No descuidarnos, hermano. No estar a últimas horas. ¿Y dónde me pusieron mi Biblia, vos? Y dice que pues donde la dejaste la última vez que la leíste. En la iglesia, hermano. Tenemos que desempolvarla. Tenemos que tenerla, hermanos, siempre dispuesta a ser leída. Todos los días, hermanos, tenemos la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Porque dice el Señor, escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Aleluya. Ahí es donde está la vida eterna. ¿Y cómo es eso que ahí está la vida eterna? Hermanos, este es el mapa. Este es el mapa. El Señor nos habla. Mire, ¿no ha oído usted los testimonios de la gente cuando dice, mire, yo abrí la palabra de Dios y cabal lo que yo necesitaba? A veces dice, no, hombre, si tenía tiempo de venir al culto, llego al culto, cabal la palabra que... Claro, hermano, si Dios lo sabe todo, amén, a Dios nadie lo puede engañar. Y Él sabe qué necesidades tenemos. Amén. Amén. Así es, hermano, que Él llegó y en esta ocasión le habla serio. Le dice, levántate y come porque largo camino te espera. Aleluya. Hermano, en esta noche el Señor nos dice a nosotros, coman. Hermano, tenemos aquí la escuela dominical los domingos a las 5 de la tarde. Y, hermano, y yo no creo que solo 2 o 3 necesiten. Todos necesitamos. Amén. Tenemos que atender a esto. Tenemos que atender a estas clases. Mire, a lo mejor al principio se le haga aburrido. A lo mejor al principio se siente y dice, no, hombre, de aquí que yo aprenda todo eso. Pero si nunca empieza, pues menos. Tiene que comenzar, hermano, por algo se comienza. Estuvimos practicando los libros de la Biblia, los profetas menor, hermano, todas estas cosas. Y alguien dirá, bueno, ¿y yo para qué quiero saber eso? Yo mejor ni voy a ir a perder mi tiempo. Hermano, mire, todo tiene su razón de ser, todo tiene su lugar. Cuando usted va a la escuela, ¿usted cree que a ellos les importa que usted aprenda las tablas? ¿Que a ellos les importa que usted sepa cuánto es 13 por 15?
Yo no creo que le importe tanto, si ellos saben que usted puede sacar la calculadora y ser más rápido que cualquiera. ¿Ah? Pero esto les sirve, hermano, a los niños para que ejerciten su memoria. Su cerebro tiene que estar activo, tiene que desarrollarse desde pequeños, hermanos, tienen que ir aprendiendo todas estas cosas. Hay materias que no agradan. No todos, hermanos, son buenos para la matemática, no todos son buenos para las ciencias, pero a todos nos sirve. Es útil, hermanos, para desarrollar nuestra vida. Entonces, todas estas cosas que estudiamos, por eso es que el estudio de la palabra de Dios, hermanos, tiene diferentes maneras de enseñarse y de aprenderse. Una de las más efectivas es la que se conoce como la teología sistemática, porque usted aprende cada vez que viene a un culto. Algo tiene que aprender, hermano, si no estamos perdiendo el tiempo. Algo tiene que quedarse en nuestro corazón, en nuestra mente, cada vez que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Algo, ¿no? Aunque sea poco, hermano, si entre más pues mejor. Pero de igual manera, en cualquier predicación, en cualquier programa cristiano que usted escuche, algo tiene que aprender. Pero si usted quiere aprender metódicamente, entonces necesita estudiar teología sistemática. Y esta es la educación cristiana que se le brinda en la escuela dominical para comenzar, hermano. Mire, hay iglesias que han cerrado sus cultos o sus servicios de escuela dominical. Hagamos la diferencia. La iglesia, hermanos, de Dios se benefició por la enseñanza en la escuela dominical. Esa es la palabra, hermanos, que se entiende con más facilidad, porque es la palabra, hermanos, que nos la exponen de una manera que podamos entender, y aparte tenemos la oportunidad de poder preguntar, amén, de hacer apuntes en casa y luego venir y preguntar, mire, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Yo tengo tiempo conociendo esta palabra y he oído que unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Qué cree usted? Y el buen maestro le va a decir, pues yo creo en lo que dice la Biblia. Vamos a estudiarlos juntos. Entonces, hermano, usted aprende. La escuela dominical es la columna vertebral de la iglesia. Hay muchas iglesias, hermano, pero esta gente no sabe ni lo que está haciendo ahí. Digo así porque si supieran, buscaran por otro lado, hermano, buscaran donde realmente se enseña la palabra de Dios. Porque, hermano, el predicar, hermanos, eso no necesariamente es agarrar una palabra y empezar a gritar, hermanos, y a decir las cosas de los chismes que me han llegado, hermano. Con eso yo no le voy a hacer un bien a nadie. Podré entretener a la gente y engañarla aún, porque el enemigo también se vale de todo eso. Pero usted, como sabio, como hijo de Dios, tiene que aprender a buscar, hermanos, donde se enseñe la palabra de verdad. Es la palabra de verdad, el pan de vida que nos va a dar la fuerza, hermanos, cuando desmayemos, cuando caigamos. Hermano, la misma palabra nos va a levantar. Amén. No vamos a estar esperando que venga el evangelista desde allá, hermanos, para que ore por nosotros, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios es la que nos va a mantener vivos. Es la palabra de Dios la que nos da vida. Aquel hombre estaba como muerto, hermano, pues si lo quería, morirse quería. El gran hombre de Dios. Ok, ¿qué se le había olvidado? Se le había olvidado que Dios le había dicho que un día él iba a ser levantado. Cuando nos preocupamos, cuando caemos, hermanos, en preocupación, no crea que lo vamos a demostrar estando asustados, hermanos. No, si el enemigo es experto en engañar, él nos va a usar para que ese miedo, ese temor, lo manifestemos de otra manera. Lo vamos a manifestar, hermanos, pecando. Lo vamos a manifestar, hermanos, de muchas maneras que no agradan a Dios. Y una de las peligrosas es aquella de andar con malas noticias. De andar, hermanos, trayendo malas noticias a los hermanos. Recuerde la enseñanza, hermanos, de las cosas que abomina Dios. Eso es grave. Y a veces eso nos puede matar espiritualmente y no darnos cuenta. Estar muertos creyendo que estamos vivos. Hermano, cuidado. Ahora yo le digo, no importa en lo que hayamos caído, acerquémonos al enebro. Permitamos que el Señor nos haga dóciles, que nos haga
humildes, que podamos entender esta clase de mensajes tan claros, hermano. Pero yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo me entiendo bien clarito. Yo espero, hermanos, que la palabra de Dios nos ayude a entender estas cosas, que fácilmente caemos en ese estado, hermanos, de desagradable a Dios. Cuando, mire, estudiemos nuestra vida, estudiemos el día. Estudie lo que hizo este día, cómo lo hizo y con qué intención. ¿Realmente quiso hacerlo? ¿Realmente quiso hacer lo que hizo? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo para la gloria de Dios? Esa es una buena pregunta para cada uno de nosotros. Empezando conmigo. El hombre se dio cuenta que había fallado, pero al final cayó en sí. Al final entendió, hermanos, la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Fue humilde. Comió. Digirió. En esta noche, hermanos, tratemos de digerir el mensaje de la palabra. Tratemos de sacarle. ¿Usted sabe lo que significa digestión? Lo que significa digerir algo. Es que nuestro sistema tome lo que es útil y sea usado para nuestro bienestar. Y de ahí podamos recibir fuerzas. Por ejemplo, hermanos, cada mañana desayunamos diferente, ¿verdad? No que tengamos de sobra, ¿verdad? Pero hay cosas que enfadan. Tenemos a veces que variar, ¿no? A veces comer los huevos con tocino y a veces los tocinos con huevo. Pero a modo de variar, ¿verdad? Entonces, lo que haya sido, hermanos, que comimos, lo hemos digerido y ha tenido su provecho. Vaya, lo que Dios permitió que yo comiera este día ha sido usado para las energías que se necesitan, hermano, para poder pararme al frente de ustedes y hablar este mensaje de la palabra. Lo que los hermanos comieron les ayudó para sacar esa energía, hermanos, para alabar el nombre del Señor, para guiarnos en la alabanza y la adoración al Señor. Eso igual lo que ustedes llaman, eso fue lo que los movió y los trajo aquí, hermanos. Amén. Ahora, si alguien ayunó, pues gloria a Dios, también el Señor se glorifica. Pero el asunto es que nada se hace por hacerse. Todo tiene una utilidad. Y el comer, hermanos, es útil. Si no, entonces, hermanos, ¿para qué comemos? Aquel hombre estaba deprimido. Estaba, hermanos, muy preocupado. Se le había quitado la confianza en Dios. Se había quedado sin fe, pues. Pero al descansar debajo de aquel árbol y luego recibir palabra de Dios, volvió a recobrar fuerzas. Amén. Y fue humilde, comió y se levantó. Hermanos, caer no es pecado. Mire, es más, eso realmente no agrada a Dios, que nosotros caigamos. Y no estoy hablando de caer en pecado, estoy hablando de caer en desánimo y cosas pues que a veces nos estorban. Pero aún eso no agrada a Dios, porque estamos fallando al no confiar que Él es nuestra fortaleza. Y mire, para su información, tampoco al enemigo le agrada. A él no le agrada que usted se desanime, a él le agrada que usted se quede en ese desánimo. Eso, ahí es donde está la victoria del enemigo, la cual no es justo que nosotros se la demos. Podemos caer, podemos desanimarnos, podemos, hermanos, sentirnos mal, pero hay que comer, porque el largo camino nos espera. Amén, gloria. Aleluya. Este hombre tenía trabajo que hacer. Este hombre le faltaba, hermanos. Nosotros no nos vamos a morir cuando querramos. Qué bonito, hermanos, que ya cuando ya no aguanto yo por el mismo desobediencia mía, le diga al Señor, mejor mátame.
Y ya el Señor va, pues, ya me lleva con él, va, qué bonito, ¿no? Sería injusto para los demás. El Señor tiene un propósito en la vida suya. Hermano, hay un canto que dice, hay almas que salvar. Aleluya. Mucho evangelio que predicar. Hay enfermos que sanar. El Señor, hermanos, quiere hacer maravillas con su pueblo. Amén. Con aquel que se atreva a creerle a Él. Él tenía que ir a ungir a aquellos, ¿se acuerdan? A uno rey para acá, al otro rey para allá. ¿Y a quién más? A su sucesor, aleluya. ¿Quién dijo eso, hermano? Gloria a Dios. Mire, venga a la escuela dominical, hermano. Eso es difícil, hermano. Eso es difícil. Y yo podría salirme y dejar que salte mi orgullo, decir, mire, para la gloria de Dios yo no siento eso. Yo quiero que usted se prepare y que predique. Y es la verdad, hermanos. Pero tampoco estoy diciendo que soy perfecto. Yo tal vez no tenga ese error, pero puedo tener otros mayores. Ahora, preparar a su sustituto, a su sucesor, dijo el hermano. Esa es la palabra. Eso no es fácil. Porque inconscientemente, hermanos, caemos en el error de ofender a aquellos que tienen que ser preparados para que tomen la batuta. Cuando nosotros no vamos a ser eternos. Es más, hermanos, si esto se convierte en una orquesta, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero tenemos que apoyarnos, tenemos que, hermanos, que hacerlo para el Señor, porque decirlo es fácil. La cosa es hacerlo, hermanos, para la gloria de Dios. Hacerlo, ahí está. Mire, a Elías se le encargó. Dijo, ve y vas a orar por Eliseo, porque él va a ser quien te va a suceder. Él es el que va a tomar tu lugar. Y Elías, hermanos, hubiera dicho, no, hombre, imagínense, todavía me da trabajo. Pero mire, él se levantó, él comió, aleluya, fue humilde y obediente, siguió adelante, aleluya, y fue a hacer lo que le pidieron que hiciera. ¿Y sabe qué, hermano? La gloria de Dios se le manifestó. Y aún en ese momento, ¿no?, de la manifestación de la gloria de Dios, él tenía la guianza del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos obedientes, hermano, cuando nosotros somos humildes, el Espíritu Santo nos va a ayudar a ver la gloria de Dios y no estar dudando, ¿será que el que me habló fue Dios? Como dijo aquel que la vecina lo tentaba y cuando se fue a confesar le dice al cura, ¿será el diablo, señor cura? El cura se puso bravo, le dijo, nombre, la Virgen María de ser sonso. Los curitas, algunos son bravitos, ¿no? Son enojados. Por eso creo que puede ser cierto eso que dicen. Así es que nosotros, hermanos, vamos a andar un paso adelante. ¿Cómo? Siendo humildes y obedientes a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, coman, porque largo camino les espera. Aleluya. Mire, este hombre conocía la palabra de Dios, había recibido palabra de Dios, él esperaba la promesa de Dios. Sin embargo, en su momento él dudó, en su momento él flaqueó. Pero cuando el Señor vino, él fue humilde. Cuando el Señor vino y habló, él fue humilde y dijo, gloria a Dios, es lo que necesitaba. Ya estómago lleno, corazón contento. Se fue y continuó, hermanos, hasta, para no cansarlos, llegó el momento en el que él fue arrebatado en carro de fuego, como Dios se lo había prometido. ¿Cuántos en esta noche esperan la venida del Señor? ¿Cuántos creen que Dios viene y viene por nosotros? Pero no de diente al labio, no, creyendo de corazón, aleluya, de manera que podamos vivir temerosos a Dios y sin temor a lo que digan los demás. Peligroso, hermano, peligroso creerle a lo que dice el mundo, a lo que dicen los demás. Los demás van a opinar, hermanos, sin darse cuenta. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo.
Yo no sé de qué puede ser el miedo. En los trabajos, por ejemplo, hay miedo de que le quiten el hueso, dicen por allá, ¿verdad? Pero quieren decir que le quiten el puesto, ¿verdad? Eso es en los trabajos. Y así, hermanos, en diferentes áreas. El temor, y la gente no se da cuenta. ¿Usted cree que cuando usted llega a un trabajo y lo tratan mal y el que está supuestamente ahí para ayudarlo a que usted pueda rendir mejor para la compañía o para el patrón y no lo hace y se porta mal y lo que hace como que le cae mal, como que quiere que se vaya? ¿Usted cree que, hermano, usted cree que ese es un gran hombre valiente? No, hombre, ese lleno de miedo está. Lo que tiene miedo es que usted aprenda porque piensa que después lo van a despedir a él. Y ese es solamente un ejemplo, hermano. Pero en el pueblo de Dios, mire, si allá afuera eso es pecado, eso es, hermanos, es malo. Aquí entre nosotros, hermanos, eso es nocivo, es de muerte espiritual. Podemos caer, hermanos, sin darnos cuenta. Ahora, él creyó al Señor y recibió la bendición. Elías recibió la bendición. Él fue levantado. Él no conoció muerte. Elías no conoció muerte, como Dios le había prometido. Mire, hay palabra, hay promesa para cada uno de nosotros. Y está bien clara. Dice la palabra de Dios que el día del arrebatamiento, el día del que el Señor habló, en la primera palabra que leímos esta noche, en San Juan 14, ese día, los muertos en Cristo, o sea, los que se mueren siendo cristianos, van a resucitar primero. Amén. Y nosotros, dice, los que hayamos quedado, seremos levantados y juntados con Él en las nubes. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cree usted a esa promesa? Amén. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Y póngase de pie en esta noche. Vengamos en palabra de oración a Dios. Pues, sí. Que oráramos por mi hermano, que Dios lo ayude, que puso la iglesia cerca de su casa. Ajá. Y ahora pues ya se están reuniendo bastante, Okay. pero más necesita pues las bancas y todo eso. En Guatemala. En una aldea. Ok. aldea, Amén. Manuel. Ya escuchamos, hermanos. Mi hermano Vamos a tener en y- oración al hermano de nuestra Y hermana sus Rosario. hijos que ahí están en el grupo también oramos Amén. por ellos, porque son 9 ellos, Claro que sí. 9 de Amén, grupo, hermano. sí. Sí, Y hermano. también por mi sobrina, que Dios la recupere, porque ella está en espera de un riñón. Amén. Mi sobrina, Sí. Vamos a orar también por la sobrina de nuestra hermana. Gracias. Amén, nuestra hermana Rosario. Amén. Aleluya. Usted traiga su petición delante de la presencia del Señor. Dios la conoce, hermano. Pero póngala delante del Señor en este momento y hablemos con el Señor, con esa devoción, hermanos, que está en nuestro corazón en este momento. Venga delante de la presencia del Señor y hable con el Señor. Dele gracias a Dios. Mire, cualquiera sea su necesidad, cualquiera sea su petición, usted la pone en las manos del Señor y dele gracias de una vez. Porque eso significa que usted ha creído en la palabra de Dios, que Dios es fiel a su promesa. Comience a alabar a Dios, comience a alabar a Dios, comience a hablar con el Señor. Hable con el Señor, dele gracias, dele gracias. Si usted no tiene nada que pedirle al Señor, dele gracias, dele gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Cristo, aleluya, aleluya. Poderoso Dios. Él merece la gloria, Él merece la gloria, la alabanza. Dígaselo al Señor. Levantemos nuestras manos, adorándote, Señor, merece la gloria y la honra.
Alabamos tu nombre en alto. Te damos gracias, oh Rey Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre de la gloria, ponemos en tus manos la petición de cada corazón. Oh Señor, te rogamos bendición sobre el hermano de mi hermana Rosario. Bendice esa obra que él ha comenzado para tu gloria en esa aldea, Señor, allá en Guatemala. Provee, Padre de la gloria, para las necesidades de tu pueblo. Oh Dios mío, tú estás en todo lugar. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aleluya. Glorifícate, Señor. Bendice a sus hijos que te sirven, oh Dios mío, en el ministerio de la música. Oh Padre de la gloria, oh Señor, derrama ricas y abundantes bendiciones sobre esta familia, Señor. Oh, de la misma manera, Dios mío, te doy bendición sobre cada familia aquí representada. Padre Santo, mira a tus hijos, Señor, derramando su corazón delante de tu presencia. Oh, glorifícate, Señor. Bendice las parejas, Señor, de esta congregación. Bendice desde el más pequeño hasta el mayor. Glorifícate, Señor, contestando las peticiones de su corazón. Porque a quien tenemos en los cielos, Señor, sino a ti. Aleluya. Tú eres el que da. Tú eres el que suple para nuestras necesidades materiales y especialmente espirituales. Gracias, Padre. Pueden ver tu gloria en medio de
digno eres de honra y de gloria. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por el bendice la vida, Señor. Bendice la vida de mi hermana Judith. Todo lo que emprenda, Dios mío, sea por la honra y gloria de tu nombre. Y en bendición, oh Dios mío. Yo pongo en tus manos el ministerio de tu
tu sierva, Señor. Yo declaro, Señor, que lo que tú has decretado se cumple, porque tú eres fiel a tu palabra. No importa, mi hermano, cuándo haya sido que la promesa fue dada, usted reciba como palabra fresca de parte de Dios. En esta noche, aleluya, la gloria es para el Señor y la bendición es para tu pueblo. Reciba bendición de parte de Dios. Aleluya, bendice, Señor, tu ministerio. Bendice, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Señor, tenemos nuestra petición para las familias que por tu corazón están en estos medios en esta noche. Bendice mi hermano Luis, bendice mi hermana Dinora, sus nietas, sus hijos, Señor. Esas familias saben decir en el nombre poderoso. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría de lo alto, Padre, para poder aprender a conducirnos en medio de tu pueblo, Dios mío, para ser tierra deseada, Dios, que quiera ser con nosotros, que quiera estar en medio de nosotros, presente tu presencia. Padre, ponga en tus manos la vida de mi hermano Sergio, por su familia, mi Dios, aleluya. Ahí está el clamor de esta pequeña, Señor, escucha. Sentido, Dios mío, de que tú has escuchado su petición y que desde ya has recibido tu respuesta. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos sanidad sobre los enfermos, fortaleza sobre el debilitado. Te damos, Señor, tu bendición sobre cada hermano. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú eres bueno y fiel a tu palabra. Te rogamos, Señor, que lleves con paz y bendición a mis hermanos, a sus respectivos hogares, que guíes tú sus vehículos, Dios mío, que bendigas la vida de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, si tú no has venido, Señor, aquí estaremos el día de mañana para continuar este trabajo que tú nos has mandado a hacer. Te rogamos bendición, Señor, fresca el día de mañana. Tu palabra nos promete que nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias, Señor, porque tú has escuchado nuestra petición. Gracias, Padre, porque nos has dado la respuesta a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Gracias, Rey del cielo, porque tú eres Rey en nuestras vidas también. Bendice a mis hermanos que nos han sintonizado en esta noche. Bendice a mi hermano Félix, Señor, a su familia. Pon en su corazón el deseo de estar en medio de nosotros, Padre, de venir a alabarte, de venir a buscarte tu presencia. Toma tú el control, Señor, aleluya. Sana completamente a mi hermano Juan, Señor. Bendice a mi hermana Ana, Dios mío. A mi hermana Irma, a mi hermana Gloria, a mi hermana Rosita, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de aquellos que no pudieron estar en esta noche de nosotros. Puedan sentir tu presencia, oh Dios mío, que puedan sentir el calor de un abrazo de hermanos. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. El pueblo de Dios dice: Amén. Aleluya. Poderoso Dios.